La doncella demonio vivía en una casa de tamaño medio con jardín. Debería haber pertenecido a un rico residente de la ciudad. Durante la salvaje toma de posesión de esta ciudad, parte de las hermosas decoraciones habían sido destruidas y las estatuas que deberían haber estado allí, habían sido destrozadas. Aún así, la casa estaba intacta y no parecía que el aire frío de fuera se filtrara. Aún así, hasta una casa barata y rudimentaria podría jactarse de eso. Cada abertura que se podía considerar como una ventana, había sido sellada herméticamente, como si quien lo hubiera hecho estuviera decidido a no dejar que el aire entrara o saliera. Olía a paranoia. En general, esto era una jaula o algún tipo de espacio cerrado. Era un lugar para alguien que era teóricamente un esbirro de un ser no muerto o un demonio, pero también un lugar para el subordinado de un héroe que había venido a salvar el Reino Santo. Era un lugar que mezclaba muchos propósitos, así como un sentido de inminente crisis y aversión. Mientras ella quería preguntarle qué podía hacer con varios lazos de cadena a su alrededor, el rey hechicero no la había presentado oficialmente, por lo que no podían tratar cortésmente a esta doncella demonio. El muro alrededor de la casa había sido reparado apresuradamente, pero no tenía una puerta con cerradura. ¿Se lo habían llevado porque no había suficiente acero para todos? En su lugar, había un puesto de guardia construido a toda prisa que parecía una cabaña temporal. El hombre que estaba allí, era un hombre totalmente armado y de aspecto poderoso, era el paladín que había sido nombrado comandante de este lugar. Nella le entregó el pergamino que Caspond le había preparado. El paladín lo escudriñó rápidamente y luego le devolvió el pergamino mientras le entregaba un candelabro encendido. Era de día, pero las ventanas bloqueadas impedían el paso de la luz. Ya que la doncella tampoco necesitaba luz, el interior estaba muy oscuro. Nella entró por la puerta y miró alrededor del desolado jardín antes de dirigirse hacia la casa. Mientras caminaba sobre un camino de ladrillos destrozados hacia la puerta principal, Nella respiró profundo. Ella usó la campana de la puerta, pero no hubo respuesta. Nella dudó y luego probó con la manija de la puerta. Estaba abierta. Abrió la puerta y miró hacia el oscuro interior. No había sonido desde dentro y era tan silencioso como un mausoleo. Se decidió y luego entró. No había luz dentro, ni sirvientes. No había nada en esta casa más que Nella y un demonio con una dificultad de 150. El sudor goteaba en su espalda. La vela que ella sostenía temblaba inestablemente. Todo lo que estaba fuera del pequeño círculo de iluminación de la vela parecía haber sido absorbido por la oscuridad. Soy Nella Baraja. Estoy aquí para verte, ¿dónde estás? Nella le gritó a la oscuridad, pero la oscuridad no respondió. ¿Estaba durmiendo? Gritó de nuevo, más fuerte que ahora, pero no hubo respuesta. Nella juntó su determinación y se adelantó. Este era un edificio de 2 pisos. Tenía muchas habitaciones y comprobarlas todas llevaría bastante tiempo. Aún así, incluso sin hacer eso, Nella podría ser capaz de captar algo con su aguda audición. Empezó por el primer piso. Mientras Nella reunía su coraje y daba un paso adelante, ¡Uva! Alguien la llamó desde el costado y una cara apareció en la luz. ¡Ay! Sus hombros temblaron, e inconscientemente se apartó de la cara que apareció. Golpeó una pared con un ruido sordo. No podía haber olvidado esa cara. Había aparecido junto a ella como si hubiese pasado a través de las paredes. Se sintió sorprendentemente bien. Vio a la doncella demonio a través de sus ojos llorosos. Vio a la aterrorizada Nella con expresión en blanco en su cara. «Maldito demonio», se quejó Nella. ¿Acaso la corona de voluntad de hierro fue incapaz de prevenir el sentimiento de sorpresa? Su corazón latía como un tambor y parecía como si fuera a estallar. Si ese era el objetivo del demonio. No puede ser. ¿Por qué viniste aquí? Vine a preguntarte algo. Dentro de 2 días, quiero que nosotras dos. Probablemente sería demasiado peligroso explicar la operación en detalle ya que no sabía hasta qué punto podía confiar en ella. Vayamos a una misión juntas. Entendido. Así que, creo que sería bueno si pudiéramos compartir lo que sabemos y discutir lo que podemos hacer. Compartir información es importante. Entendido. El que realmente comparta o no información dependerá de la próxima discusión. Está bien, entonces, ven por aquí. La doncella demonio se movió con pasos rápidos, como si no le importara la falta de luz. Parecería que el paladín que había conocido antes decía la verdad.
Mientras Neya la seguía, estudió la espalda de la doncella demonio. Era una chica hermosa cuyas extremidades esbeltas y rostro bonito evocaban un deseo protector en los demás. Aún así, todo le pareció una farsa a Neya, que sabía la verdad sobre ella. Las cadenas con las que había sido adornada en las habitaciones de Caspond no se veían por ningún lado. Sin embargo, las cadenas no tenían sentido para empezar. Este demonio fue construido con la forma de una chica humana. Su verdadera identidad era un monstruo que podía superar a los dragones. Mientras consideraba que incluso una pequeña palmadita podría ser su muerte, su estómago empezó a dolerle. Soy muy frágil, así que, por favor, sé gentil conmigo. Al oír a Neya murmurar esas palabras reflexivamente, la doncella demonio se detuvo en su lugar, luego se dio la vuelta y dijo entendido. Incluso los ojos de Neya no podían ver ningún cambio en su expresión. No saber lo que pensaba la ponía un poco incómoda. De esta manera, llegaron a la sala de recepción. Solo había una vela para la iluminación. Siéntate, señaló hacia la silla y Neya se sentó. Bebidas. De repente sacó una botella de líquido marrón. Era como cuando el rey hechicero sacaba objetos. Mientras Neya observaba sorprendida, abrió la tapa e insertó una pajita. Estaba hecho de un material extraño que parecía suave y duro al mismo tiempo. Ella esperaba que ese líquido fangoso no fuera veneno. Sería muy angustiante si accidentalmente olvidara que es dañino para los humanos. Sin embargo, si realmente era una subordinada del rey hechicero, entonces, no podría negarse. Neya se envalentonó y movió la lengua. Tomó un sorbo de ella y agitó su lengua. No era tan amargo como ella esperaba. ¿Es dulce? ¿Qué es esto? Neya tomó un trago tras otro. Mientras que era pegajoso y necesitaba un poco de esfuerzo para succionar, era fresco, refrescante y delicioso, con sabor a chocolate. Las calorías son un poco altas, alrededor de 2.000. Pero no te preocupes. Comer buena comida y engordar es una ambición muy querida por las mujeres, según cierta gran persona. El cambio de tono hizo que Neya volviera a mirarse a la cara, pero, aún así, era inexpresiva. Las palabras gran persona le hicieron pensar en el rey hechicero, pero Neya tenía la sensación de que se refería a otra persona. ¿Quieres otro? Puedo. La doncella demonio probablemente sabía que sería una pena terminarlo de una vez y sacó otra botella. Neya también era una niña, aunque los orcos se habían preguntado si era una mujer, y era difícil para ella buscar algo que la hiciera engordar. Sin embargo, esta bebida estaba en un recipiente pequeño, lo que significaba que no contenía gran cantidad. Comer demasiado de cualquier cosa le haría engordar, así que, todo lo que tenía que hacer, era comer menos en la cena para cancelarlo. No tengo idea de lo que son estas calorías o cuánto hacen 2000 de ellas, pero ella dijo que era un poco, así que debería estar bien. Era una dulzura que era completamente diferente de la de las frutas o la miel. Esta vez, ella saborearía el sabor antes de bebérselo. Ella tomó un sorbo. No vine por esto. Vine a hablar. La doncella demonio chupó la pajita y bebió de la misma manera que Neya, mientras sus ojos indicaban a Neya que continuara. Bueno, primero, si tienes un nombre, ¿podrías decírmelo? Soy Neya Baraja, pero puedes llamarme como quieras. Según Blue Rose, cada doncella demonio era completamente diferente de las demás en términos de apariencia y equipamiento. De hecho, las doncellas demonios que había visto detrás de Haldabaoth en la habitación de Caspond, eran completamente diferentes a esta. Quizás había diferentes nombres para diferentes tipos de doncellas demonio, como goblins y hobgoblins. Aunque puede que no haya necesidad de conocer su nombre individual y racial, si realmente era una subordinada del rey hechicero, entonces, como escudera, solo sería cortés tratarla con la debida cortesía. Fua Sisu está bien. Te llamaré Neya. Sisu, ¿verdad? Neya esperaba que la llamaran humana, así que, se sorprendió un poco. ¿El nombre personal de la doncella es Sisu? ¿O Sisu es el nombre de su raza? Bueno, ambos están bien para mí. ¿Es ese tu nombre personal? ¿Nombre personal? Una excelente pregunta. Sí. Nombre personal. Ah, perdóname. No entiendo tan bien a los demonios. Demonios, Esto, Sisu parecía estar murmurando. Neya podía oírlo todo, pero, como estaba hablando sola, decidió no advertirla sobre esto. Muy bien, Sisu, ¿qué puedes hacer? Además, había varias doncellas. ¿Por qué te eligió el rey hechicero? Soy muy buena en ataques a distancia.
También porque yo era la MVP asterisco, la mejor. En la versión en inglés era MVP, que en inglés significa Most Valuable Player, que en español sería jugador más valioso. ¿La mejor? Ah, ¿es eso? Así que, en ese momento eras la oponente más problemática, ¿es eso? Sisu se rió. Dicho esto, su cara no parecía cambiar. Sin embargo, Neya tenía ojos agudos y lo entendió después de observarla cuidadosamente. Hubo un cambio muy leve en su expresión, parecía orgullosa. Al mismo tiempo, Neya se relajó. Parecería que no había sido fácilmente controlada porque era la más débil. Yo también puedo usar armas a distancia, pero a su vez no soy buena en combate cuerpo a cuerpo. Así que no tenemos a nadie que nos proteja. Sisu sorbió su bebida en silencio. ¿Tienes alguna idea? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me infiltraré en una ciudad y rescataré a un VIP. Todavía no podía mencionar la palabra Zen. Entonces, necesitamos la habilidad de movernos sigilosamente. Es mejor no tener un tanque llamativo. Sí, así es. ¿Puedes moverte en silencio, Neya? He tenido algo de entrenamiento, así que, probablemente estoy mejor que antes. Sin embargo, no estoy completamente segura de mí misma. ¿Puedes usar hechizos como invisibilidad o cosas mágicas como esas? Neya agitó la cabeza. Ya veo. Trabaja duro entonces. Sí. Trabajaré duro. Entonces, ella realmente podía confiar en Sisu, podía creer que estaba bajo el control del rey hechicero. Si Sisu seguía siendo una subordinada de Jaldabaoth y se hacía pasar por subordinada del rey hechicero para espiarlos, entonces, hablarle de él sería muy malo. Sin embargo, era muy probable que el rey hechicero le arrebatara a Jaldabaoth el control sobre ella. En ese caso, no confiar lo suficiente en ella sería tirar por la borda su mejor arma, y así, nerviosa y vacilante, habló. En este lugar, tengo el deber de ser la escudera del rey hechicero. Los rasgos esculpidos de Sisu no se movieron. Me enteré. Dijo que tenías ojos despiadados. Y también que te prestó un arco forjado con runas. Muéstramelo. Las alarmas sonaron en un rincón de su mente. Jaldabaoth también parecía muy interesado en ello. Aún así, si Sisu realmente estuviera al servicio del rey hechicero, no podría negarse. Neya entregó su arco y Sisu se lo llevó. Sin embargo, solo la miró brevemente antes de devolvérsela a Neya. Esto es muy bueno. Deberías dejar que mucha gente lo vea. Ella dijo la frase con calma, así que, parecía como si estuviera recitando algo. Sin embargo, probablemente estaba imaginando cosas porque Sisu no miraba el arco con interés. Después de todo, ella había hablado así desde que la vio por primera vez. Gracias. Ah, sí, sobre lo que pasa después de la misión, Sisu extendió una mano para interrumpir a Neya. Deberías dejar que mucha gente lo vea. ¿Por qué está tan obsesionada con esto? Sisu probablemente notó el desconcierto en la cara de Neya, y continuó. Te prestó una excelente arma forjada con runas. Que se corra la voz de la grandeza de Ainsama. La palabra Ains hizo que Neya se estremeciera. Dejar esto claro para ella era su máxima prioridad. Su majestad. Neya sintió por la cara en blanco de Sisu que no había sido lo suficientemente clara y añadió, es su majestad. Llamarlo Ainsama es demasiada confianza, ¿no crees? Esta vez, fue Sisu a quien le tembló un poco la cara. No, de un vistazo su cara aún estaba en blanco, pero Neya estaba segura de que su expresión había cambiado. No es demasiado familiar. No, lo es. Normalmente, no te dirigirías a él por su nombre, sino por su título. Acabas de ponerte a su servicio y aún no le has sido útil. ¿Qué pasa con tu cara? Nada. Sin embargo, quiero llamarlo Ainsama y no su majestad. ¿Era la expresión que se podía ver vagamente más allá de esa máscara en blanco una mirada de lástima, o estaba cantando su victoria? Ni siquiera Neya lo entendió, pero eso la enfureció. Esta recién llegada de piel gruesa había aparecido de la nada y, el hecho de que tratara de acercarse a la persona que tanto veneraba, la hacía muy infeliz. Neya decidió no fingir más. Mientras ella quería actuar como escudera y tratar con ella educadamente como una persona del Reino Santo, ella decidió dejarlo. No importaba si se trataba de un monstruo que no conocía a nadie igual en el pasado o en el presente, tenía que dejar una cosa clara. Alguien como tú, Ainso Algonzama me dijo que lo hiciera. Llámame Ainsama, dijo. Así que, lo llamaré Ainsama. Lo
llamaré. Así, lo que dio a entender fue yo puedo hacerlo y tú no. El cuerpo de Neya se estremeció. No, ella era un demonio que el rey hechicero había atado a su servicio con magia. Tal vez era natural que llegara tan lejos. No, no puede ser. Tú, debes estar mintiendo. Mientes como lo haría un demonio. ¿Cómo podría haberlo explicado con tanto detalle en una situación como esa? Sisu agitó la cabeza, como si dijera, qué pena. Es una pena, pero también es cierto. Bueno, sé que debes estar sorprendida. Lo entiendo muy bien. Aún así, ahí es donde te encuentras ahora. Pero, si trabajas para Insama, algún día también podrás llamarlo Insama. Dedícate a ello, Sisu, Neya. Es el deber de un predecesor enseñar a aquellos que vienen después de ellos. Aunque esa era una frase bastante buena, ¿acaso Sisu no había llegado después de ella? Pero el hecho de que pudiese llamarlo a Insama la hacía sentir que quizás ella era superior después de todo. Fue un poco difícil de aceptar, pero, por el momento, quiero darte las gracias, no lo menciones. Hay que mostrar bondad a los que conocen la grandeza de Insama. Los ojos de Neya se abrieron de par en par, sorprendida. Ella solo había estado unida a él durante tan poco tiempo, así que, ¿cómo se había ganado tanto respeto? No, eso simplemente demostró lo grande que era el rey hechicero. Sí, así es. Sé muy bien lo grande que es su majestad. Después de que Neya contestó, las dos se miraron durante un rato. Sisu fue la primera en actuar. Ella extendió con destreza su mano derecha. Neya respondió al instante y sin dudarlo. Mientras que a Neya le molestaba el hecho de que Sisu no se hubiera quitado el guante, las dos se dieron la mano en la mesa. Dado lo mucho que venera al rey hechicero, parece que realmente está bajo el control de su majestad. Si no, no le habría llamado a Insama, sino que le habría llamado su majestad como yo, por lo que no sonaría extraña. ¿Estaba siendo ingenua? Sin embargo, en este punto, Neya estaba muy confiada en su creencia. Comprendió que la lealtad de Sisu era genuina. Así como los dientes de dos ruedas dentadas encajaban, ellas podían entenderse porque eran compañeras adoradoras del mismo Dios. Hablando de eso, es fácil llevarse bien contigo. Como ser humano, tienes un futuro brillante, Neya. Tengo sentimientos muy contradictorios acerca de llevarme bien con un demonio. Hablamos así porque dices la verdad sobre lo grande que es su majestad. Sisu asintió. Aunque siento que no importa lo que le pase a Neya, te traeré de vuelta a salvo a este país. Lo prometo, gracias. La gratitud de Neya fue honesta y directa. El grado de dificultad de Sisu era de 150. Estaba a un nivel en el que hasta Blue Rose tendrían dificultades para ganar contra ella. Era justo estar agradecida por la protección de semejante demonio. Esto era doblemente cierto si ella era súbdita del rey hechicero, aunque, había una cosa que tenía que aclarar con ella. ¿Puedes jurarlo en nombre del rey hechicero? Sisu levantó la mano, como si hubiera sido llamada por un profesor. Esto lo juro en el nombre del Supremo, Ainzoal Gonzama. Sin embargo, si Neya muere y es resucitada, eso todavía cuenta como mantener mi palabra, ¿verdad? A salvo. No, creo que eso es un poco diferente. Las dos se miraron. Para Neya, había una gran diferencia entre a salvo y volver a la vida después de morir. Sin embargo, eso estaba apenas dentro de los límites de lo que ella podía comprometerse. Si no te conviertes en un demonio o en una no muerto, pero vuelves a la vida como humana, eso debería contar. Eso debería estar bien, muy bien. Hubo un ligero cambio en la voz de Sisu, que había estado en un tono monótono todo este tiempo. Parecía que ahora estaba motivada. Aunque no eres bonita, esto es para ti. Sisu sacó algo y se puso al lado de Neya. Luego presionó con fuerza algo en la frente de Neya. ¿Qué es esto? Asustada por esa inexplicable acción, intentó desesperadamente quitársela, pero no pudo. Estaba tan apretado que no se movía. Fue muy aterrador. ¿Qué es esto? Espera, tengo miedo. Está bien. No te dolerá y no da miedo. Mira, Sisu le mostró algo con el número 1 y un extraño diseño, podría haber sido una letra, en él. Estaba hecho de una especie de papel que brillaba con un lustre aterrador y el que tenía en la cabeza era igualmente resbaladizo.
Había oído hablar de los talismanes, así que era una especie de talismán usado como medio mágico para ese arte. Pase lo que pase, no pudo haber regalado un objeto tan trivial como este, así que debe ser algún tipo de ítem mágico. Eso fue lo que provocó un escalofrío en la columna vertebral de Neya. ¿Podría ser que no fuera capaz de quitárselo por el resto de su vida? ¿Por qué tuviste que pegármelo en la frente? No hay mejores lugares para ponerlo. Como una hermana pequeña. Aunque había oído algo bastante impactante, había algo más importante que hacer. De todos modos, quítame esto, al menos pégala en mi ropa o en otro lugar. No se puede evitar, entonces. Sisu sacó una pequeña botella y puso una gota de algo en la frente de Neya. Después de eso, el objeto apretado se despegó fácilmente, como si nunca se hubiera adherido. Ella lo recogió, lo miró y vio que era el mismo que el que Sisu le había mostrado antes. Pegatina. Hay que pegarlo en algún lugar obvio. Parecía que tendría que pegarlo. Llevarle la contraria a Sisu no serviría de nada, así que Neya hizo lo que se le dijo. Sí, hemos terminado. No, después de esto, quería hablar de encontrar a su majestad. No, para recibirlo de vuelta. Yo también iré. Necesitamos mucha preparación. Después de que todo esto haya terminado. ¿En serio? Lo prometo. Pero espero que podamos hacer tiempo para terminar el mapa de las colinas de los semi-humanos. Eso es verdad. ¿Semi-humanos? Un momento después de que ella estuviera de acuerdo, una pregunta apareció repentinamente en su corazón. Ahora mismo, ella no le había dicho nada. Aún así, ¿por qué de repente había usado la palabra semi-humano? ¿Podría ser? Ella escuchó acerca de su aterrizaje en las colinas por parte del príncipe Caspón. ¿Qué pasa? Lo tengo. Hablaré con mis superiores. Encantada de conocerte, Neya. El placer es todo mío, Sisu. Aunque todavía estaba un poco molesta por la pegatina de hace un momento, Neya extendió la mano y Sisu respondió. Las dos se volvieron a dar la mano. No creerás que su majestad está muerto después de todo, ¿verdad, Sisu? Los ojos de Sisu se abrieron de par en par. ¿Qué acabas de decir? En realidad, su majestad cayó hacia el este y luego no volvió a contactarnos. Ya que su majestad puede lanzar hechizos de teletransportación, el hecho de que aún no haya vuelto, me hace pensar que algo le pasó. Así que... ¿Y sí, su majestad? Dolía demasiado hablar más. Ella dudó, porque, si lo decía, podría hacerse realidad. A esto, Sisu respondió con lo que probablemente fue una sorpresa. Está bien. No está muerto. Mi atadura es la prueba, ¿Por qué lloras? Sus lágrimas fluían por sí solas. El rey hechicero estaba realmente vivo. Ella realmente creía que él no estaba muerto. Pero a veces, el desasosiego que repentinamente surgía en su mente la dejaba incapaz de dormir. Mucha gente le había dicho a Neya que el rey hechicero estaba bien, pero todas sonaban como si solo estuvieran tratando de consolarla, de tratar de mantener sus propias preocupaciones a raya y no porque realmente lo creyeran. Pero, en ese momento, alguien le había dicho eso con absoluta confianza y certeza. Eso y el hecho de que Sisu era la prueba de que el rey hechicero estaba vivo. Eso le permitió a Neya relajarse, al fin. Fue el alivio, como el de una niña perdida que encontró a sus padres, lo que hizo llorar a Neya. Sisu produjo un trozo de tela que fue impreso con el mismo diseño que su bufanda, probablemente era un pañuelo, y cubrió la cara de Neya con él. Y luego, ella lo frotó con fuerza. Ella no era tan violenta como inexperta, pero el lugar donde le frotaba le dolía mucho. Sisu sacó el pañuelo y el moco de Neya se estiró en un puente. ¿Tienes mocos? Estoy súper sorprendida. Después de escuchar la voz claramente impactada de Sisu, hubo una mirada indescriptible en la cara de Neya. Por lo tanto, sacó un pañuelo de su propio bolsillo y rompió el puente del moco. Lo lavaré.